este foro por el que terminamos la primera sección de esta celebración que llamamos Día del Ingeniero Físico, pero pues, por algún motivo no tiene 24, sino 48 horas, porque mañana vamos a seguir en actividades de celebración y vamos a arrancar por la mañana para que lo tengan muy presente, muy importante para nosotros, la socialización del proceso de armonización curricular a las 10 de la mañana en el aula 43111. Los espero por allá. Este foro ha sido enfocado porque el escenario energético es uno de los más importantes en la actualidad y es uno de los más críticos para la sostenibilidad, no solamente de la especie, sino del planeta mismo, por los retos que está suponiendo. Preguntas como, ¿podemos producir toda la energía que necesitan las personas? ¿Deberíamos producir esa cantidad de energía? ¿Cómo hacerlo para que no represente una carga extractiva de recursos naturales, una carga de sostenibilidad operativa por otro, y peor todavía, que no represente una carga de contaminantes por desechos o por efectos colaterales? Son preguntas muy importantes que están sobre la mesa, que toma las decisiones sobre política energética a nivel internacional. No solamente compete al país, sino que compete a todas las naciones. Para dialogar sobre ese tema, en particular en lo que tiene que ver con la explotación energética basada en energía nuclear, que es una de las tendencias actuales que el sector energético colombiano está considerando. Hemos invitado a dos personas. Ellos son David Galeano, aquí presente. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, egresado de la Facultad de Minas, especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, magíster en estadística y doctor en física de la Universidad de Antioquia. Y actualmente es ingeniero de planta de EPM. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás hoy? ¿Lo escucha? Ahora sí. No, muy bien, y muchas gracias pues por la invitación y espero pues que tengamos una conversación tranquila y lo más acertadamente posible del tema nuclear. Eso espero, realmente hay mucha expectativa. Muchos estudiantes aquí vinieron específicamente a escuchar esta charla sobre energía nuclear porque tienen intereses personales. Y también hemos invitado al profesor Jorge Anselmo Puerta. Él es físico y magíster en física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, doctor en ciencias de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. El profesor Anselmo es el líder del grupo de física radiológica de la Escuela de Física y tiene una larga trayectoria en el tema correspondiente. Anselmo, buenas tardes. ¿Cómo te va hoy? Buenas tardes. Y a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Esperamos que tengamos una cosa amena sobre este tema y le agradezco a Román por crear estos espacios de discusión que son tan importantes en esta universidad. Bueno, es muy interesante esta conversación, David, sobre, digamos, el tema básico. David comentaba cuando estuvimos organizando este foro, el sector energético colombiano está considerando articular al país las actuales tendencias de producción energética basada en energía nuclear. Entonces, la pregunta que yo le haría para empezar a David esta conversación es, ¿por qué crees tú, David, que es una política pública idónea el basar la explotación energética colombiana en energía nuclear? Y eso, ¿cómo, por ejemplo, se puede comparar con lo que ya conocemos de la energía hidroeléctrica? No, súper bueno. Sabemos cómo es la matriz energética colombiana, ¿cierto? La matriz energética colombiana es más o menos 70% hidro, 30% más o menos térmica, ¿cierto? Cuando hablo de térmica, me refiero a gas y carbón, punto.
y alguna diésel por ahí, pero más que todo es gas y carbón. Estamos frente a un fenómeno del Niño, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con los precios de la energía ante el fenómeno del Niño? Y es que el valor del agua, ¿cuánto vale el agua? Es la expectativa de cuánta agua voy a tener. Eso vale. En estos momentos tenemos bueno, me metería pues en otros temas de qué es el Niño y esas cosas, pero en estos momentos tenemos una expectativa de que no vamos a tener agua. Entonces las empresas lo que hacen es amarrar el agua, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuando tengamos sequía, utilizarla. Así es. Ahora, es un sistema que ha funcionado bastante bien, pero tenemos un riesgo climático de una alta variabilidad, a unas sequías más duras y unos fenómenos de lluvia más fuertes. Posiblemente así vaya a ser acá en Colombia. Colombia no es rico, pues, y adicionalmente, pues en estos momentos no hay grandes centrales hidroeléctricas en planeación. Eso también hay que decir, ¿cierto? Colombia no es un país rico en gas, creo que no cabe duda de eso, y creo que el carbón de Colombia, pues, digamos, las plantas de carbón en el mundo van de salida, ¿cierto? Por todo este tema del calentamiento global, etc. Y esas son las plantas que dan firmeza. Cuando yo digo firmeza, ¿qué es? Cuando yo digo firmeza, me refiero a la energía que yo sé de cierto que voy a tener mañana. O sea, yo sé que voy a tener tantos gigavatios hora mañana. Yo con la eólica no puedo saber cuántos gigavatios hora voy a tener mañana. Sin embargo, es muy importante. O sea, no estoy yendo contra la eólica. Es muy importante. La solar es solamente en el día, ¿cierto? Creo que no nos cabe duda de eso. ¿Cierto? En la noche el sol no está. Entonces, en las noches no tenemos energía firme, ¿cierto? Entonces, el país tiene que pensar en cómo va a expandir su sistema de forma firme. ¿Cuál es la energía firme? Y que sea limpia. Cuando digo firme y limpia, ¿cuál es la alternativa que nos queda? ¿Hidroeléctricas? Sí, el país debería pensar más en hidroeléctricas. Hoy, por distintos factores medioambientales, etcétera, bueno, no se están construyendo grandes centrales hidroeléctricas más allá de Hidroituango. ¿Y cuál nos queda? La nuclear. El país ya entendió eso. El Plan Energético Nacional 2022-2052 está en consulta. Cerró consulta ahorita en julio. En estos momentos ya se está compilando los comentarios. Dice que para el 2038, o sea, eso es mañana, el país va a tener en 3 escenarios, porque se hace por escenarios de demanda, va a tener entre 900 y 1800 megas instalados de nuclear. Para que nos hagamos una idea, Hidroituango va a ser 2.400 megas cuando termine todas las fases, ¿cierto? La primera fase son 1.200 megas. Entonces vamos a tener casi que un Hidroituango nuclear. ¿Para cuándo? Para el 2038. ¿Y eso es cuándo? Eso ya es mañana. Eso está en el Plan Energético Nacional, documento de la UCME. En el COMPES 4075 del 2022, lo pueden consultar en la página, lo googlean, dice que el país entre el 2023, o sea, este año, y el 2025, tiene que, la UCME, el Ministerio de Minas y el Servicio Geológico Colombiano tienen que organizar la hoja de ruta de para dónde va esto, ¿cierto? De hecho, mañana hay una reunión de las empresas del sector eléctrico para tratar de mirar por dónde se va a enfocar el tema nuclear. Entonces, el país ya tiene una política para encontrar su firmeza, ¿cierto? Su firmeza. Y adicionalmente, ustedes como estudiantes de ingeniería física, muchos, no sé si todos, pero muchos, deben de saber que las fuentes de generación deben de estar lo más cerca posible a la demanda. ¿Dónde se está instalando en estos momentos la generación del país? La Alta Guajira. Allá se están poniendo los paneles solares, la eólica. ¿Dónde está la demanda del país? En Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla, qué sé yo, muy lejos de allá. Entonces, el país no se puede expandir solamente a punta de eólica y solar, ¿cierto? Y por eso es muy importante que desde ya empecemos a pensar en la nuclear para poder tener seguridad energética en Colombia. Como ustedes acaban de escuchar, realmente aquí tenemos un problema de política pública energética y es muy importante. Eso se sale de los dominios simplemente disciplinares y lo que hace es
convocar a las disciplinas a que traten de resolver el problema en las dimensiones reales. A mí me parece muy interesante, David, lo que estabas diciendo de energías firmes, que aclara mucho el panorama en el sentido de que muchas energías alternativas que pueden ser deseables no son firmes, es decir, no garantizan realmente un aporte de energía que el país pueda sostener para mantener industria, empresa, vida cotidiana, en fin. Eso me parece muy interesante. Lo otro que estás diciendo allí es que el cambio climático nos hizo vulnerables de nuestra fuente de energía que confiábamos plenamente por ser limpia, barata, firme, y nos puso a pensar en otras fuentes de energía. Sin embargo, sabemos muy bien que las acciones militares del siglo XX y los accidentes de centrales nucleares nos han puesto un imaginario negativo frente a la explotación de energía nuclear, y uno puede pensar que eso está muy lejos, pero realmente hace algún tiempo Alemania cerró sus centrales nucleares, y hace pocos días el vertimiento de agua contaminada en el mar del Japón pues hizo que China reaccionara de manera más bien poco amigable, digámoslo de esa manera. Así que el tema de limpieza de esa energía es un tema que debemos tratar, y por eso yo le quisiera preguntar a Anselmo cuáles son los riesgos reales que corremos si el país adopta la nuclear como política. Bueno, ese es un tema, como lo dijo Román al principio, es un tema político. Si miramos un poco, digamos, para contextualizar la pregunta sobre el riesgo que tenemos, hablemos un poco. Sí, aquí sí me escucha. Eso. Bueno, el tema es un tema político realmente. Si miramos un poco la historia, pues sí, apareció la bomba atómica de Trinity, que fue la de ensayo, luego de Hiroshima y Nagasaki, pero miremos un poco más sobre las armas nucleares que se están dando en este momento. Digamos que los primeros 5 países que tuvieron bombas atómicas fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Esos 5 países hicieron los primeros ensayos nucleares, que no fueron poquitos. Es decir, ensayos nucleares hasta el 2017 se completaron 2.500 ensayos nucleares en el mundo. ¿Quiénes tienen bombas atómicas ahora? 9 países. Los 5 que acabo de mencionar, y está Pakistán, la India, Corea del Norte e Israel, que no reconoce que tenga bomba nuclear, pero que sabemos que la construyó con ayuda de Francia. Esos ensayos nucleares se hicieron durante bastante tiempo, muchos de ellos fueron en la atmósfera, después se prohibieron los ensayos nucleares en la atmósfera, por allá por 1980, 1982, y luego se siguieron haciendo de manera subterránea e incluso bajo agua, lo cual trajo contaminaciones. Después conversaremos un poco de eso, pero son realmente las fuentes de contaminación radiactiva en el mundo. Además, existió un tratado de no proliferación que se inició en 1968, se hizo efectivo en 1970, y esa no proliferación, digamos, la promovió el Organismo Internacional de Energía Atómica, en teoría con aquel fin del desarme nuclear, de acabar con los ensayos nucleares y demás, pero en realidad era una política de aquellos 5 países que tenían bombas atómicas para que no proliferaran otros países. Entonces es una cuestión política realmente. Sobre los accidentes, bueno, hablamos de los accidentes, han habido accidentes nucleares. Efectivamente, han habido una docena de accidentes importantes del tipo nuclear, y los más mencionados son el de Chernobyl en 1986 y el de Fukushima en 2011, ya en este siglo, que fue en Japón. El de Chernobyl, pues tuvo unas características muy específicas. Primero, era un reactor construido en un sistema que utilizaba un diseño que utilizaba la Unión Soviética, muy inestable a baja potencia. Fuera de eso, tenía doble propósito: generar plutonio para armas nucleares y, por otro lado, generar energía eléctrica. Entonces, cuando ocurre el accidente, que básicamente es el peor accidente que puede ocurrir en un reactor nuclear, es que se funda el núcleo del reactor. Cuando se funda el núcleo del reactor, se elimina material radioactivo al medio ambiente, y eso es lo que ocurre allí.
¿Qué pasó con eso? Digamos que como eso era de la Unión Soviética, era 1986 y existe, digamos, la contraparte occidental, pues se hizo toda la propaganda posible negativa hacia esos tipos de reactores y se esperaba, según el periodismo que ha sido conductista siempre, que había millones de casos de cáncer para este ciclo, como producto de ese accidente. Eso no es verdad. Allí hubo, sin duda, un muerto ya es mucho. Allí hubo 50 muertos directos y hubo 7.000 casos de niños que tuvieron daños en la tiroides debido al consumo de leche, pero eso ocurrió ni siquiera en Ucrania, ocurrió en Bielorrusia. ¿Por qué? Porque no se avisó. Si hubiera avisado, se hubiera evitado, como se hizo en Polonia. En Polonia se dijo, en la población no consuma leche que se produzca en estos primeros 15 días después del accidente. Y así se evitaba que el yodo, que decae rápidamente, lo hubiera en esa leche. Eso no pasó en Bielorrusia, entonces hubo 7.000 casos de niños contaminados, niños que sufrieron de tiroides, que tuvieron que ser tratados en Alemania, Japón y Cuba, y que de todos ellos solamente hubo 15 muertos, pero porque no se dejaron, o las familias no dejaron que se operaran por cuestiones de creencias religiosas. Ese fue el accidente de Chernobyl. Japón no tuvo ningún caso de muerte directa. Japón, igual que Chernobyl, pues allí por el sismo y luego el tsunami, se fundió, digamos, el núcleo del reactor, pero tenía una ventaja, tenía edificio de contención, tenía otras condiciones de seguridad. Allí no hubo ningún muerto directo. ¿Sí? Y entonces en el caso del vertimiento, digamos, de agua contaminada, en realidad también es otro problema político. El agua que ellos están vertiendo al mar, que lo están haciendo, digamos, periódicamente de una manera muy sistemática, contiene tritio. Y el contenido de tritio es de 1.500 becquerelios por litro, que está por debajo de los 10.000 becquerelios por litro que establece la Organización Mundial de la Salud para decir que el agua es potable. Recordemos que el tritio existe naturalmente, no solamente es producido pues, en reactores nucleares. Entonces el agua tiene trazas de tritio, el agua normal. Entonces, es un problema, digamos, de ese estilo. Con relación a los cierres de las centrales nucleares en Alemania, que fueron 6, y que terminaron de cerrarlas ahora en abril de este año, pues es también otro tema político. Los alemanes, primero los alemanes no podían generar, digamos, bombas atómicas porque ellos fueron, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los vencidos, fueron los tomados, digamos, por los países que lo vencieron y estaban sometidos. Entonces ellos sí generaron centrales nucleares para generación de energía eléctrica desde 1969 y cerraron las centrales nucleares, pero debido a los grandes movimientos verdes, que muchos de ellos son fundamentalistas ambientalistas, que hicieron también parar el programa nuclear en Estados Unidos, pero no el armamento nuclear, hicieron parar los programas pacíficos de generación de energía eléctrica a través de centrales nucleares. Pero no dijeron nada contra el petróleo ni el carbón, o sea que han contaminado el mundo de alguna manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tomaron esa fuerza e hicieron cerrar las centrales nucleares en Alemania, error gravísimo que ahora están pagando los alemanes porque ellos tienen que utilizar el petróleo y el carbón que venía de Ucrania, ¿cierto? Si no me equivoco. Y entonces, sin duda en este momento han tenido que pagar y tienen que negociar con Putin y jugar a las dos cosas, a los rusos y a la OTAN, porque ellos son de la OTAN, ¿cierto? Entonces, ha sido un error garrafal de parte de los alemanes acabar con las centrales nucleares. Con relación al riesgo, digamos, que podamos correr si nosotros nos metiéramos realmente en un programa nuclear, que ojalá ocurra, ¿cierto? El riesgo es el siguiente. Primero, los reactores nucleares actuales, las nuevas generaciones, se consideran autoseguras. ¿Por qué? Porque se han aprendido de los accidentes nucleares, se ha desarrollado mucho más tecnología, se tienen mucho más sistematizados los sistemas, digamos, de manejo de los reactores nucleares, y todo este tipo de cosas ha avanzado sustancialmente. Hay reactores modulares, hay reactores mini reactores, etcétera, etcétera, un montón de cosas de estas. Entonces, si nos metiéramos en ese programa, y si lo hacemos de una manera adecuada desde el punto de vista político, social, tecnológico y científico, como debe ser, ¿cierto? Y nos apropiamos de ese conocimiento
y dejamos de ser un país que nos hemos metido en el consumo de conocimiento y no en la producción de conocimiento, entonces tendríamos que aprender sobre el ciclo de combustible nuclear, sobre la generación de energía nuclear, sobre muchas otras tecnologías que se hacen alrededor de este tema. Y en ese caso, el riesgo sería que creciéramos tecnológica y científicamente. O sea que estamos diciendo, o ustedes están diciendo realmente eso, yo se los paso a ustedes que son el público aquí información como una invitación a investigar lo que ellos están diciendo, es que la energía nuclear no es tan dañina como nos han hecho creer en el pasado. Aparte de eso, pues ha habido un desarrollo tecnológico desde las primeras formas de manejo y de manipulación de energía nuclear a las actuales. Habría que mirar también eso. Parece ser prometedor. Entonces, nos podemos olvidar tranquilamente, nos podemos acostar tranquilamente sin pensar en ese verso del Bhagavad Gita que aparece en la película Oppenheimer. Soy el destructor del mundo, soy la muerte, soy el destructor del mundo. Muy bien, aquí tenemos realmente un reto interesante y es comprender muy bien lo que significa la explotación de energía nuclear como fuente energética para el país. Aparentemente una fuente energética prometedora y en el sentido de que sería una fuente que no estaría afectada por procesos como cambio climático que sí están afectando las fuentes hidroeléctricas de energía y que puede ser una fuente energética firme, lo que supera los aportes que pueden hacer fuentes energéticas alternativas que no son tan firmes. Y cuando tenemos un país que está en proceso de industrialización, de ampliar su capacidad industrial y empresarial, pues la demanda energética debe ser no solamente crecimiento, sino también firme. Y eso se entiende perfectamente desde una perspectiva de política pública energética. Sin embargo, pues obviamente las políticas energéticas, al igual que toda política pública, siempre son presentadas en términos de los beneficios que aportan y debemos reconocer que los factores costo-beneficio son más importantes o son mejores indicadores. Colombia, si no me equivoco, está antes de llenar los mínimos necesarios para empezar realmente a una política de explotación de energía nuclear como fuente energética. Entonces yo le quiero preguntar a David, ¿qué costos nos representaría como país embarcarnos en esta política de tal manera que el factor costo-beneficio realmente supere lo que ya hemos logrado con otras fuentes de energía? Esa pregunta es muy buena por lo siguiente. El mayor costo que hoy podríamos tener como país es quedarnos sin energía, ¿cierto? Yo creo que no nos cabe duda de eso. O sea, un racionamiento vale infinita plata para un país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es apagar su producción, ¿cierto? Hoy Colombia, no estoy diciendo que vamos por un racionamiento, pues ni más faltaba, ¿cierto? Pero si no pensamos bien y si no planeamos bien nuestro futuro energético, eso es un escenario posible y probable. Entonces, los costos a los que nos podríamos embarcar, sin duda, son menores a una falta de energía, sin duda, ¿cierto? Cuyo costo, como decía, pueden ser infinitos. Ahora, tener plantas nucleares, y eso es algo muy importante que tenemos que tenerlo en mente, en cuanto a los costos, si usted se pone a mirar, si me hubieran dicho hace unos 5 años quizás, que una planta nuclear era extremadamente costosa, yo hubiera dicho, ese hombre más o menos tiene razón, sí. Hoy los pequeños reactores, lo pueden buscar ahí también en internet, y los estoy invitando para que busquen en internet bastante, los SMRs, tienen promesas de reducción de costos hasta el 80% respecto a los anteriores. 80% en el CAPEX, en los costos de implementación. ¿Pero por qué? Porque es que ya, como lo decía ahorita el profe Anselmo, la tecnología cambió. No podemos juzgar una tecnología con base en una ideología que, digamos, que se pueda tener de la Unión Soviética y el mal manejo que se le dio a esa crisis, con un reactor que es de los años 60,
con un reactor del 2023. La tecnología, yo creo que aquí nadie nos cabe duda de que ha cambiado. Y cuando digo que ha cambiado, es como decir, no, venga, es que los aviones son muy inseguros porque es que el avión de los hermanos Wright, que era con tablas y martillos y con clavos, entonces no monten avión. No, 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 es que eso es otra cosa, ¿cierto? No, vea un Ford modelo 44 que eso no tiene airbags, entonces no monten en carro, que es que los carros son muy peligrosos. No, pues que ya hoy hay unas tecnologías en los vehículos que hay airbag, eso es una tecnología avanzadísima. Lo mismo pasa con los reactores. Hoy la tecnología es muy distinta a la tecnología de los años 60, 70. Creo que eso no cabe duda. Entonces, bueno, y otra de las cosas que ahorita de pronto quería complementar algo que dijo el profe Anselmo, y es que tenemos que quitar un poco la mentalidad de la bomba, que inclusive el profe Román decía, entonces lo de Oppenheimer y esas cosas. Hay una cosa muy importante, el uranio para una planta nuclear no sirve, es imposible, no hay, técnicamente no se puede hacer una bomba con ese uranio, no se puede, es otro tipo de uranio, con otro enriquecimiento con el que se hacen bombas. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que quitar, ¿cierto? Que muchas veces dicen, entonces Colombia va a meter a hacer bombas nucleares, pues eso es otra cosa. Entonces, Oppenheimer y la bomba y todo lo que pasó en Manhattan, con el proyecto Manhattan, y lo que tienen una planta nuclear es radicalmente distinto, o sea, no es lo mismo, ¿cierto? Es decir, que estamos en una política de desarrollo de centrales nucleares como fuente energética, eso no sería atractivo para los militares. Para los militares, para nada. De hecho, hace un tiempo pasó, y eso está en las noticias, a un grupo de acá, de un grupo insurgente de acá, le encontraron unas piedras de uranio. Entonces salieron las noticias, este grupo tiene uranio, qué peligro. Es que el uranio sin enriquecer y sin la tecnología adecuada no sirve para nada, textualmente para nada. Servirá de papel y es muy peligroso porque, ¿cierto? Pero no sirve para nada más. Quema el papel. Quema el papel. Entonces, a lo que voy es que para un grupo terrorista o un grupo al margen de la ley, no puede hacer nada con el uranio. Y adicionalmente, quiero aprovechar para tocar otro tema, que uno le pregunta, venga, en Colombia tiene un conflicto, entonces, pues es cierto, es muy peligroso que de pronto le pongan una bomba a un reactor, ¿cierto? La respuesta es muy simple. No es más peligroso, y ojo, no estoy invitando a que pase, ojalá nadie lo desea, pues creo que sería aterrador, eh, que él a una presa, si fuera una bomba a una presa, aquí no, pues qué tal, eso sería una catástrofe aterradora, se van todos los pueblos de ahí para abajo, hay cientos o miles, si no millones de muertos de ahí para abajo. Acabamos de ver la catástrofe de Libia. En Libia, por una presa. No fue una bomba, pero sí fue una rotura de una presa. Una presa que se rompe es una cosa gravísima. De dos presas entrando. Sí, de dos presas se rompieron. Eso es gravísimo. Entonces, adicionalmente, también hay un dato. Las estructuras con las que donde está el reactor deben aguantar hasta el choque de un avión. O sea, eso no se hace pues con palitos de paleta. O sea, esas estructuras son lo suficientemente fuertes como para soportar pues hasta el choque de un avión. Entonces, podemos estar tranquilos que por ese lado, pues, por ese lado no hay problema. Entonces estamos diciendo que realmente no representaría un riesgo desde esas perspectivas que ha señalado. Sin embargo, los planes de costo son complejos. Yo tocaría dos puntos que son muy simples para mirar qué tanto nos cuesta producir energía nuclear, y es el hecho de los insumos y el hecho del manejo de desechos. Entonces yo le pregunto a Anselmo si el país cuenta con insumos apropiados y suficientes para la producción de energía nuclear y si nosotros podemos manejar los desechos que de allí se liberen, porque esa también es otra idea que tenemos, y es que esos son cargas para toda la vida, o para muchas vidas realmente, porque son desechos de muy larga duración y existe el imaginario de que son grandes cantidades de desechos que no son manejables, aparte pues de los insumos. No, muy bien, sin duda decir que es pertinente completamente la pregunta. Yo quería declarar lo siguiente antes de dar respuesta a esto. Como dice David, el uranio solo no sirve para nada más, sí sirve,
sirve como blindaje de fuentes de iridio 192 que utilizan en la industria. Entonces no hace nada uno con el uranio solo. Ahora sí, hay maneras de hacer combustible nuclear con uranio natural. Eso sí se hace. Y se tienen reactores de uranio natural. ¿Sí? Pero bueno, con respecto a lo que menciona Romano, pasa lo siguiente. Toda generación de energía, toda, absolutamente toda, la solar, la eólica, la que quieran, toda genera residuos. Es un manejo de residuos. Y algunas producen contaminación. Ejemplo, las represas contribuyen al calentamiento global. No es cierto que sean limpias. Contribuyen, porque son grandes extensiones que se llenan de agua y hay descomposición de materia orgánica. Hay cambio ecológico, o sea que también hay un impacto, digamos, ambiental en la zona. O sea, no es limpio. Ninguna energía es completamente limpia. Es más, cuando nace un niño comienza a producir residuos, de hecho. ¿Mm? ¿Cierto? Que pañales, que lo que quieran. Empieza a consumir energía y a producir residuos. El problema es el manejo de los residuos. Quienes defienden la energía nuclear en el mundo dicen que los residuos nucleares que se producen en este momento por los 441 reactores que están funcionando en el mundo se podrían almacenar y ocuparían un estadio, no más. ¿Sí? Existen estudios sobre los residuos y cómo se manejan. Se sabe en este momento que se pueden hacer estudios de zonas geológicamente muy estables donde se almacenan esos residuos y se tienen ahí de una manera controlada. Y además, con la base de datos de cuántos residuos pueden existir allí. Y eso se hace en este momento en el mundo. ¿Se cometieron errores? Sí, que se cometieron errores grandes a comienzos cuando se empezó a trabajar con la energía nuclear, no solamente con fines militares, sino con fines pacíficos, en donde los residuos se pudieron eliminar tranquilamente al mar o al medio ambiente, en fin. E incluso se hablaba de concentraciones máximas permisibles en agua y en aire. Eso ya no existe, está completamente reevaluado. Entonces, y el manejo, además de los residuos líquidos, se llevan a formas sólidas, hay separaciones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna eliminación de materiales radiactivos al medio ambiente? Sí, pero los reactores actuales se hacen con edificios de contención, se hacen con diferentes tipos de filtraciones y demás que permiten la separación de esos materiales radiactivos. Bueno, ese, digamos, es el entorno. Ahora, ¿tenemos condiciones para tener energía nuclear? ¿Somos capaces de hacerlo? Hombre, es otra vez una decisión política. Yo les puedo hacer un recuento más o menos rápido, espero que sea corto, de qué ha pasado, digamos, en Colombia y qué pasa en el mundo. Todos los países, antes de tener una central nuclear, por supuesto que no tenían los insumos para hacerlo. Tuvieron que generarlos, tuvieron que formarse, tuvieron que aprender a manejar ese tipo de cosas. ¿Hasta qué momento? El primer submarino nuclear, Nautilus, se llamó así, lo creó Estados Unidos y se puso en funcionamiento en 1954. Fue por primera vez que se tuvo un reactor nuclear dentro de un submarino para que le diera la energía necesaria a ese submarino para moverse. El primer reactor nuclear que hubo en el mundo fue en Omnitz, creo que se llama la ciudad, que es cerca de Moscú, en 1954, y produjo 1 megavatio. Entonces, así comenzó la era nuclear. Realmente, por supuesto, en los submarinos nucleares y todo ese tipo de cosas, se han generado todo tipo de armamentos, etcétera, etcétera, y ha sido de interés militar siempre en los países desarrollados. Pero en la generación de energía eléctrica a partir de reactores nucleares también se vino desarrollando y países como España, Argentina, Alemania, en fin, todos ellos comenzaron a aprender de cómo hacer para tener esas centrales nucleares y, por ejemplo, Argentina es un país al que tenemos que aprenderles muchísimo, decidieron tener autonomía en ese tipo de tecnología. Ellos se metieron en el cuento desde 1969, instalaron la primera central nuclear, que es Atucha 1, que empezó a funcionar en 1974, construyeron Atucha 2, ¿cierto? Y en este momento incluso el último reactor que han construido, digamos, lo hicieron con el 70% de tecnología argentina. Eso significa un desarrollo tecnológico y científico bastante grande. Fuera de eso,
Argentina y Brasil, hablando del Tratado de No Proliferación, ellos siempre políticamente dijeron, estamos en intención de firmar ese tratado. Y solo lo firmaron a finales de los 90. ¿Cuándo qué? Cuando ya habían aprendido todo el ciclo de combustible nuclear, es decir, desde que sale el uranio de la Tierra, que lo procesan, producen el combustible nuclear, reprocesan el combustible quemado y lo tratan para hacer separaciones de materiales radioactivos que sirven en la industria, en la medicina, separar los residuos radioactivos, saberlos tratar y extraer el combustible que no se ha quemado, porque no se quema todo completamente y lo pueden reutilizar. Eso lo hicieron y solamente firmaron cuando no tenían toda esa tecnología. Bueno, eso tendríamos que hacer nosotros, aprender, con una diferencia. Hay muchos países que ya han recorrido todos esos pasos y que nos pueden ayudar a hacerlo de una manera mucho más rápida. Informarnos en ingeniería nuclear, en física de reactores, en termohidráulica y en otra serie de cosas que lleva en materiales, por ejemplo, en generar otra vez siderúrgicas que puedan producir aceros que son los que se necesitan, por ejemplo, para la olla de presión que tiene que tener un reactor nuclear. En fin, toda otra serie de cosas que se pueden desarrollar alrededor de eso. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia, digamos, si nos volvemos al año 1957, se creó la Comisión de Energía Nuclear Colombiana, como se creó en muchos países del mundo. Lo que pasa es que aquí se ha manejado políticamente estas cosas con muchos errores. En 1959 se cambió la comisión por Instituto de Asuntos Nucleares. El Instituto de Asuntos Nucleares fue un instituto que tuvo, digamos, un periodo de gloria, yo diría que desde el 65 hasta el 90, en donde inicialmente tuvo un programa muy importante que llamaba Estudio Radiométrico Ambiental, en donde establecieron 10 estaciones ambientales en todo el país, en donde recolectaban muestras de todo tipo, de aire, de agua, lluvia, de lodo, de legumbres, de pescado, de carne, etcétera, etcétera, y se medía en ese instituto. Y eso se hizo porque en esa época hacían las explosiones nucleares los franceses y los chinos en el Pacífico Sur, y llegaba productos de fisión aquí al país, al territorio nacional, y contaminaban los suelos. Entonces se medían, y aprendieron a medirlo también, que ellos ya, cuando hacían medidas, sabían en qué momento habían hecho una explosión nuclear. Pero se aprendió y en ese momento simplemente se decía, no, es que la contaminación que había era muy pequeña, el riesgo muy bajo y no hay problema. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los países decidieron, bueno, ¿y nosotros por qué corremos ese riesgo si los beneficios son para los países que hacen las explosiones, no para nosotros? Entonces hubo un consenso internacional de prohibir esas explosiones nucleares en la atmósfera. El instituto después comenzó a tener importancia y desarrolló la física nuclear, la química nuclear, la electrónica nuclear, las aplicaciones industriales y otra serie de cosas, hasta incluso aplicaciones agrícolas y otra serie de aplicaciones muy interesantes, pero eso muere, digamos, a partir del momento en que deciden cambiarlo por Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas con el sistema neoliberal, que en Colombia lastimosamente se ha criticado mucho, pero que se sigue aplicando a ultranza. Como sea, sigue aplicando la misma única alternativa de sistema y de modelo económico, que es de producir plata a como hacer del lugar como fuente de riqueza. Entonces se acabaron esos institutos, como el Instituto de Asuntos Nucleares, porque se consideraba que debería producir plata. Y la ciencia y el desarrollo científico no produce plata inmediatamente. Eso produce plata mucho después. Entonces acabaron con esas instituciones y la liquidaron en el año 98. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos el criterio de generar riqueza desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista tecnológico e industrial. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre pensamos que lo importante es producir plata, no más. ¿De qué manera? No importa. Entonces acabamos con la industria, acabamos con las siderúrgicas, acabamos con la tecnología, acabamos con todo aquí en el país. Nos convertimos en un país de servicios y consumidores de conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr tener insumos y para poder desarrollar la energía nuclear? Hombre, lo que hicieron los países, que es formar el recurso humano, adquirir la tecnología, conocer la tecnología, conocer el ciclo de combustible nuclear. Ya alguna vez propusimos que David escribió ese proyecto, el de hacer un programa piloto para sacar uranio, procesarlo y llegar a tener una pastillita de combustible. Ese es un programa piloto importante para el desarrollo de esta naturaleza, ¿cierto?
Y así poder entrar en ese. Pero podemos producir, podríamos ser autónomos en la producción de insumos. Mire, aquí hay 4 yacimientos de uranio en el país. ¿Qué tan ricos son? No sé. Pero hay 4 ya reconocidos que fueron descubiertos en 1982. O por esa época se reportaban esos yacimientos. Pero ¿qué pasa? Igual que siempre. Lo importante es cómo adquirir plata con ese uranio. Entonces se pensaba, no para consumo y producción de combustible o para hacer un programa nuclear, sino para ver cómo se explotaba. ¿Por qué no se explotó? Porque sencillamente se han descubierto otros yacimientos en otros países como Argentina. Y entonces... ¿Y cuándo vamos? Y aquí todo lo que vamos a hacer, ya nos vamos para casa, nos quedamos allá. Entonces, se pensó en lo mismo, para exportación, no para explotación. Y como habían otros yacimientos que habían descubierto en la época, abarataron el uranio, entonces no se explotaron. Esos yacimientos existen, están bajo el cuidado incluso militar, ¿cierto? Pero no se han explotado. Entonces, si nosotros quisiéramos entrar en ese programa nuclear realmente, están los yacimientos, podemos empezar por ahí, empezar a trabajar por ese lado, a trabajar formando personal, sobre todo recursos humanos. Yo veo que usted acaba de describir un panorama optimista en el sentido de que es posible disponer de recursos para poner en operación una planta nuclear, de que los desechos que se producen y el impacto ambiental que podrían producir los desechos no son tan grandes como nos han hecho creer a través de películas. En fin. Yo le complemento eso, Rubén, es que un reactor nuclear es una olla a presión, es así. Porque todas esas chimeneas grandes que muestran en las películas producen vapor de agua, no producen más. O sea, Sí, no hay elementos o, digamos, para creer que están eliminando gases efecto invernadero. Muy bien. Otro punto de los costos, y eso quisiera yo dirigírselo a David, son los costos operativos. Porque montar la central nuclear no es solamente, es un desafío un poquito complejo. Eso tiene parte técnica, parte administrativa y también parte política. ¿Cómo son los costos administrativos de una central nuclear en comparación con lo que ya conocemos? Bueno, ahí, ahorita les dije que el CAPEX es cierto, digamos, el dinero que se invierte no es exactamente así, pero digamos es la instalación. El OPEX, está hablando de la operación. En cuanto a la operación de las plantas, y cuando me refiero ahorita a la disminución del 80% del CAPEX, es porque ese era el pecado. El pecado de las plantas nucleares es que la instalación es muy costosa. ¿Por qué? Hombre, porque es que esos sistemas de seguridad tienen que ser aterradores, o sea, unos sistemas de seguridad extremadamente altos, como debe ser, así debe ser. Pero el OPEX es muy barato. ¿Por qué? Les voy a dar el dato. Una tonelada de carbón es llenar esto aquí de carbón, un poquito más, este salón. Una tonelada de carbón tiene tanta energía como un pellet, que es un pedacito, mide más o menos 2 centímetros, medio dedo de masa, más o menos, ¿cierto? Tiene tanta, o sea, llenar esto es más o menos como un medio dedo de masa, ¿cierto? De energía. Entonces, y la cantidad de uranio que se requiere para producir es relativamente poco comparado pues con todas las toneladas de carbón, ¿cierto? Entonces, la operación es más barata. Y adicionalmente quería complementar algo, y es que en cuanto a los residuos, uno diría, bueno, ahí puede haber un costo. Los residuos tampoco son volumétricamente muy grandes, ¿cierto? De hecho, hay un ejercicio que aquí hay una cátedra en la Nacional, la cátedra Gerardo Botero, que es de energía nuclear. Entonces, y ahí hay un ejercicio relativamente básico que uno lo hace, y es que con 1 litro de gasolina, o sea, son 2 botellas de estas llenas de gasolina, ¿cierto? 1 litro de gasolina, usted puede generar tanta energía como 0.0005 litros de uranio, o sea, una cosita así de uranio. Entonces como el manejo de esos residuos, volumétricamente, digamos, tiene su técnica, tiene sus complejidades técnicas,
pero pues, digamos no es lo que los Simpsons nos ha mostrado, pues de un montón de barriles llenos de cosas chorreando color verde, ¿cierto? Eso lo tenemos que quitar. El manejo tampoco es, digamos, un gran costo de eso. Y adicionalmente hay un dato que yo creo que es muy importante que se lo lleven a la casa, y es que la industria nuclear es la única industria que se responsabiliza de sus residuos. Me explico. Cuando usted tiene una planta de carbón o de gas, usted emite los residuos y lo estamos respirando en estos momentos. 1 millón de muertos al año por residuos de plantas, no es dato mío, es dato de la Organización Mundial de la Salud, por enfermedades causadas por emisiones al ambiente, 1 millón de muertos, por no hacerse cargo de esos residuos. La industria nuclear sí se hace cargo, y ahí hay unos costos, pero no son los grandes costos, sobre todo porque el cambio de las barras se hace cada varios años, ¿cierto? No es que como en una de gas o en una de carbón que constantemente le tengo que estar echando, ¿cierto? El material, sino que usted pone ahí las barras y eso le dura varios años, ¿cierto? Inclusive hay los reactores nuevos, son los que están, Westinghouse, y la memoria no me falla, los nuevos, tienen esta promesa, pues con esto que es súper bonito, es, ellos te ponen el combustible nuclear, ellos te lo traen y te lo ponen como una especie de batería sellada, ¿cierto? Entonces te instalan, te duran 10 años y en 10 años ellos llegan, te quitan eso, ellos se encargan de hacer el manejo de ese residuo y te ponen uno nuevo, como una pila, ¿cierto? Como un cambio de pila, entendámoslo entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos pues que eso no es una pila, pero te quitan y esa es la promesa que tienen, creo que es el de Westinghouse, los nuevos reactores. Entonces la invitación es que a estudiar estas nuevas tecnologías, a mirar lo que se está desarrollando y mirar cómo los costos han venido disminuyendo en cuanto a esa operación. Entonces ya los costos, si bien el CAPEX era muy alto, ya bajó, y la operación también va a bajar de estos nuevos reactores que hoy se están construyendo. Entonces todo está dado para que el mundo, y hay un resurgimiento nuclear. Ahorita el profe Román hizo una pregunta y de esas cosas que yo dije, hombre, para responder eso, dijo, de Alemania. No, es que a uno siempre le resulta, no es que Alemania se salió y Colombia se va a meter, es que Alemania es la excepción. Alemania y España son la excepción. Si usted mira, Polonia, Estados Unidos, Canadá, China, Corea, varios países de Suecia. Hablaron de la región. Sí, están metiéndose. De la región andina, por ejemplo. De la región andina. En estos momentos, bueno, que ya tengan reactores, Argentina, Brasil y México, que estén desarrollando programas nucleares, Bolivia, Perú, pues se me escapa, profe, Chile, o sea, y Colombia está más atrás que la espalda, pero bueno, nunca es tarde para empezar. Y en eso estamos, ¿cierto? Estamos en eso. Porque, y sobre todo que es que esto genera mano de obra muy calificada. Y me voy a explicar el por qué. Para instalar un parque solar, eso lo instala cualquiera, eso tiene 2 cables, ¿cierto? Cualquiera no, eso tiene una técnica, pero digamos pues que no se requiere unos estudios extremadamente avanzados. Para operar una planta hidroeléctrica debe tener el grado de técnico o tecnólogo, está bien, ¿cierto? Y hay algunos ingenieros en las plantas de una hidroeléctrica. Para una planta térmica, como la Sierra, Termodorada, TEPSA, bueno, etcétera, aquí en Colombia, lo operan ingenieros, ¿cierto? Para manejar una planta nuclear, ni siquiera ingenieros. Tienen que ser ingenieros, adicionalmente certificados, y tienen que tener unos estudios constantes que la licencia tiene que refrendar cada cierto tiempo. Entonces, esto lo que va a generar, adicionalmente, tener un programa nuclear, va a ser mano de obra muy calificada y personas que van a estar desarrollando constantemente más tecnología para el país. Empieza como una bola de nieve, ¿cierto? Y ahí la importancia para eso. Ojalá la nacional se meta en eso. Ese resurgimiento de la tecnología nuclear parece una panacea y no sé si ustedes confían en las panaceas, en los remedios para todo, pero sí es una invitación realmente a hacer un estudio y un seguimiento muy cuidadoso de todo lo que se está diciendo, porque es una tecnología que no hemos implementado en el país y tampoco nos hemos formado en ella, entonces vale la pena realmente estudiarla a fondo. Al parecer,
esta mañana teníamos una discusión muy interesante con respecto a ciertas perspectivas de la ingeniería física, como el manejo de inteligencia artificial, donde se ve claramente la necesidad de tener unas posturas éticas frente a la tecnología que se está desarrollando. ¿Qué tipo de riesgos éticos tendríamos nosotros en este contexto de la explotación de energía nuclear y de producción de... A ver, yo quiero contextualizar un poquito este tipo de cosas que hemos hablado acá. Sin duda, la generación de energía de cualquier país es una decisión completamente política. ¿En qué se quiere meter directamente? Meterse en la energía nuclear como una fuente energética, pues sin duda lo que estamos hablando acá y quienes estamos hablando acá, David y yo, estamos en favor de que se genere, nos metamos en esos programas. Pero eso implica muchas cosas, claro que implica muchas cosas. Implica formación de recurso humano, como lo decíamos ahora, a un nivel bastante alto, sin duda, pero tiene una gran ventaja, y es que la energía nuclear, y la generación, digamos, de energía nuclear, trae consigo un montón de tecnologías adicionales. No es solamente el reactor, poner el reactor y ponerlo a funcionar, es que ahí se desarrolla la seguridad nuclear, la protección radiológica, el control ambiental, se desarrolla la tecnología en materiales, se desarrolla la tecnología en informática, en control, en electrónica, en eléctrica, en una serie de cosas alrededor de toda esa tecnología, que es una cosa, digamos, abismal, digamos, el desarrollo tecnológico y científico es muy grande alrededor de un programa nuclear, es muy grande. Es más, incluso la gente que trabaja dentro de esos reactores son gente que tiene una preparación y tiene que tener una preparación muy grande, porque además, incluso un operador de un reactor nuclear de potencia pasa por una serie de exámenes incluso psicológicos y psiquiátricos para saber que tiene una estabilidad, digamos, emocional bastante grande para eso. Lo que dice la parte del operador psicológico, había de una vez que sería muy bueno implementar la inteligencia artificial para evitar digamos, el factor humano. ¿Qué tan viable es eso? Pues en tecnología nuclear yo sé que lo están implementando en toda parte, porque tiene que ser así, tiene que ser, porque sin duda, ahora hablábamos del riesgo nulo. Riesgo nulo no existe en ninguna actividad humana, no existe, pero sí existe la posibilidad de reducirlo al mínimo posible, ¿cierto? Los aviones comerciales, el riesgo de que se caigan es casi nulo, casi siempre los accidentes de aviación son por equivocaciones humanas o por errores humanos, ¿cierto? Entonces eso mismo puede ocurrir en cualquier cosa, entonces tienen que minimizar el riesgo, pero en cuestiones de, digamos, de tecnología nuclear, hay estudios de árboles de eventos, árboles de fallas, árboles de todo tipo, y conocen bien todo el sistema, saben dónde puede haber una falla, qué puede ocurrir, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, y sin duda tiene que haber gente preparada para todo ese tipo de situaciones. Por eso le digo, es una cosa que se trabaja de esa manera. Ahora, desde el punto de vista ético, pues, digamos que esa palabra no debería ser una palabra que se pudiera mencionar en el ser humano, porque es que el ser humano debería proteger siempre la vida humana, ¿cierto? ¿Sí? Pero existe todo tipo de cosas. Mire todas las barbaridades que han hecho con el armamento nuclear y demás. Y hay una cosa que sí hay que meterse en la cabeza. Una bomba atómica es una bomba atómica, es una cosa distinta con fines militares, aunque el principio físico de una bomba atómica es la fisión y en las actuales de fisión y fusión al mismo tiempo, ¿cierto? Un reactor nuclear, el principio físico es la fisión, nada más, no tiene más, sí, el mismo principio. Ah, entonces es una bomba atómica, no, no es una bomba atómica. Tiene el mismo principio, pero es que allí la criticidad se logra, ¿cierto? Que es lo que se necesita para poder generar, digamos, energía de una manera constante y llegar a un estado de criticidad que se mantenga constante y controlada, ¿cierto? Se logra, pero por geometría, por diseño. Por eso se necesita la ingeniería nuclear, ¿no? Para diseñar esos reactores nucleares, para poder tener con la geometría suficientes condiciones para tener
Entonces, la realización tecnológica de un reactor nuclear es muy diferente a una bomba. Claro, que es y totalmente, es mucho más seguro. totalmente. Yo esperaría que hicieras preguntas al final. Vamos a hacer, ya estamos llegando al final para hacer las preguntas. Yo voy a dejar algo en el tintero para poder dar el espacio a las preguntas. Había un tema que me llamaba la atención y es que nosotros podíamos ser nuestros peores enemigos frente a eso, pero no porque cometiéramos, digamos, atentados contra centrales nucleares o no supiéramos manejar técnicamente la operatividad de una central nuclear, sino porque tenemos un factor de riesgo propio del Estado que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con el no cumplimiento de protocolos técnicos, como se está viendo, por ejemplo, el deterioro de la malla vial actual, que es recientemente inaugurada, o los escándalos de Bipán, por ejemplo. Pero vamos a dejar eso en el tintero, porque si no nos va a cansar el tiempo, y David se tiene que ir ahora justamente a Bogotá a discutir documento COMPES de política energética nuclear. Entonces, más bien, yo quisiera que habláramos un poco de la propuesta que se le ha hecho a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y es implementar una especialización en reactores nucleares justamente, con el fin de atender esa expectativa del sector energético colombiano, esa tendencia. Yo también quisiera ampliar un poco más ese panorama, no solamente de especialización para ingenieros físicos, ingenieros e incluso ingenieros de planta del sector energético, sino también como una perspectiva propia de la ingeniería física. Me gustaría mucho que cada uno de ustedes nos hablara un poco de esa perspectiva que nos han propuesto. Bueno, hoy en el país, sin duda hay una necesidad de que aprendamos ciencia y tecnología nuclear. Ojo, no dije reactores nucleares para potencia, dije ciencia y tecnología nuclear, porque es que la ciencia y tecnología nuclear no solamente sirve para generar energía, eso es una de las aplicaciones. Sirve para conservación de alimentos, sirve para medicina, tenemos medicina nuclear, ¿cierto? Sirve para geología, sirve para N cantidad de cosas. Entonces, si bien en el país hay ciertas fortalezas, y el profe Anselmo seguro sabe pues, mucho más que yo del tema, en la estructura de la medicina nuclear, ¿cierto? Y en la protección radiológica, en el tema de reactores nucleares, de cómo se diseñan, cómo se construyen, cómo es el manejo de ese combustible nuclear de un reactor, etcétera, si hay una carencia. El sector eléctrico está mirando el tema, como está mirando la geotermia, como está mirando la mareomotriz, como está mirando la eólica. ¿Por qué? Porque se ha mantenido una transición energética. ¿Y qué es una transición energética? Eso lo hemos escuchado hasta en la sopa. ¿Qué es la transición energética? Es súper fácil, vean. Ir quitando paulatinamente, ¿cierto? Por eso se llama transición, una transición no es una cosa bruta, lentamente, los energéticos que sean altamente contaminantes o que dependan del carbono, el petróleo, el gas, etcétera, de los combustibles fósiles, no me acuerdo la palabra, por energías que sean limpias y amigables con el medio ambiente. La nuclear es una de ellas. Entonces, las empresas del sector, en particular EPM, Celsia, Isagen, Chivor, Enel, bueno, N cantidad de empresas acá están en el tema de la transición energética. Y una de las opciones es la nuclear. Pero si no tenemos acá el conocimiento para eso, nunca vamos a poder entrar. ¿Cierto? Nunca vamos a poder ni siquiera hacer una evaluación técnica con todo el rigor que esto demanda. Entonces, por eso la Universidad de Colombia, la Universidad del Estado colombiano, es la Universidad Nacional de Colombia, es la llamada a decir, venga, es que hay que empezar a crear a formar esas capacidades que nos permitan trascender hacia una nueva técnica de ciencia y tecnología nuclear. Y entonces, ojo, el posgrado, pues obviamente va a tener una parte para reactores nucleares de potencia, pues para la industria eléctrica, pero la idea es que
sea complementaria a toda la ciencia y tecnología nuclear, que es enorme. Entonces, profe, ahí sí. A ver, sobre ese tema, digamos que ya han habido diferentes propuestas. Yo hablaba ahora del GIAN y que se acabó y que fue una equivocación y sin duda, pues en este momento existe la Dirección de Asuntos Nucleares, que es una de las direcciones del Servicio Médico Colombiano, que había conocido hace poco, ¿cierto? Tiene instalaciones interesantes, laboratorios interesantes de aplicaciones nucleares y demás, pero incluso el año pasado hablando con algunos de los profesores de allá, comentábamos o comentaban ellos, hombre, ¿por qué no existe un doctorado en energía nuclear? Una cosa que, digamos, ellos pudieran desarrollar más su programa académico, ¿cierto? Ya que esa institución es una institución de investigación y se considera así. Entonces, se decía, hombre, eso es posible. Tranquilamente, además tienen instrumentación para hacerlo. Tienen instrumentos muy valiosos, laboratorios de isotopía, laboratorios de espectrometría de masas, laboratorios de calibración, laboratorios de irradiación de alimentos. El reactor nuclear, el único que existe en el país, que es muy pequeñito, es un reactor que máximo puede llegar a 30 kilovatios, que serviría para activación neutrónica, si se quiere, como una aplicación, o sirve también de tipo pedagógico y demás, y otra serie de cosas. Eso es lo que hay. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente que conozca un poco más y se acerque más hacia la generación de energía a través de la energía nuclear. Y se necesita gente de esa naturaleza porque es que es de la única manera que se podría llegar a discutir si la energía nuclear realmente es algo que necesita el país y por qué. Y ahí sí que jugamos un papel importante en las universidades públicas. En las universidades públicas tenemos todas las ingenierías posibles, todos los posgrados que se quieran. Se tendría el conocimiento, se podría discutir, incluso discutir no con aquel pensamiento solamente económico, sino con aquel pensamiento de riqueza social, ¿cierto? De riqueza, digamos, tecnológica y todo ese tipo de cosas, y llegar al gobierno con una propuesta interesante sobre eso. Incluso dentro de esas discusiones podría decir, hombre, ciertas regiones no podrían implementarse la energía nuclear, ciertas regiones necesitan la energía eólica o la energía solar, o en fin. Es más, incluso se podría pensar, ¿será necesario acabar pues con la explotación del petróleo y del carbón completamente? Yo creo que no. Yo creo que no, porque hay muchos subproductos que necesitan de ahí. Además, como hablábamos ahora con David, hombre, es que las transiciones energéticas son transiciones que se hacen paulatinamente. La energía nuclear, hombre, como está ahora, podría considerarse una energía segura. Es más, podríamos decir, la energía hidráulica es segura completamente. Hombre, acabamos de hablar del rompimiento de dos empresas en Darne, en Libia, ¿cierto? Que se llevó, hay más de 10.000 desaparecidos, más de 100.000 muertos, en fin. Y si hablamos de 1975, en China, hubo también una represa que se rompió y mató 140, es decir, los muertos directos fueron 26.000, pero hubo más de 145.000 muertos como daño colateral por inanición, por pandemia, pues por, digamos, epidemias que se generaron por toda la cantidad de muertos que hubo. En fin, hay un poco de problemas también con las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas no solamente no son completamente limpias, como decíamos ahora, toda generación de energía produce residuos o produce contaminación, y además tienen ese peligro, ¿cierto? También hay que saber que ese peligro hay que minimizar, ¿cierto? Siempre. Y eso se trabaja también en las hidroeléctricas, como las termoeléctricas, como cualquier otro tipo de generación de energía. Hay que disminuir eso. Entonces, las universidades públicas juegan un papel importante ahí. ¿Qué pensamos nosotros, hombre? Si nosotros creamos al menos una especialización, que tal vez es lo que primero podríamos hacer antes de pensar en una formación mucho mayor en reactores nucleares, pues, hombre, sería un acercamiento interesante hacia eso, donde la gente aprende de instrumentación nuclear, aprende de termohidráulica, aprende un poco de física de reactores, aprende un poco de física de neutrones, aprende un poco de seguridad nuclear, aprende un poco de la parte de protección radiológica, porque hay que tener un control ambiental, en fin, todo ese tipo de cosas. Es más, les comento una cosa, solo por el control ambiental en el antiguo Checoslovaquia fue que se descubrió el accidente de Chernobyl. ¿Por qué? Porque se dispararon todos los sistemas ambientales que tenían de control y vieron que venía una nueva radiactiva que no sabían de dónde venía. Cuando verificaron que no era de ahí, tenía que venir de otro lado. Entonces, son cosas de esas que tiene que
trabajada, se tiene que conocer, tenemos que acercarnos, y si más gente conoce energía nuclear, así sea porque se oponga, porque en su criterio considera que la energía nuclear es malísima, ¿cierto? Por lo menos que tenga fundamentos para hacerlo. Que eso es importante, que la gente discuta con fundamentos, no simplemente vamos a aplicar la energía nuclear porque es que queremos hacerlo, ¿no? Que haya condiciones de discusión, de poder saber por qué queremos aplicar ese tipo de energía. Sí, efectivamente, hay que crear un segmento profesional en Colombia que sea idóneo sobre el tema de energía nuclear, precisamente para que pueda discutir cuál es el beneficio de la política pública basada en energía nuclear, y eso es lo que se nos ha planteado como misión. Ellos no me respondieron la pregunta acerca de la especialización, pero yo sí les voy a adelantar que efectivamente estamos en conversación para montar una especialización en reactores nucleares. Esperamos que la gestión de esa especialización se pueda realizar en lo que resta del año, y que el año entrante podamos, en el momento oportuno, pensar en ofrecer esta especialización para ir generando ese segmento profesional idóneo para discutir este tipo de temas y realmente medir con exactitud la viabilidad o no de la explotación de energía nuclear en Colombia. Ustedes han visto en esta charla una exposición acerca de los beneficios, de las promesas que hacen la explotación de la energía nuclear. No son promesas de campaña política, ni más faltaba, son promesas basadas en criterio técnico, y por eso es necesario entonces ir fortaleciendo el país. Además, porque la presión, digamos, de desarrollo en la región es grande. Ya ustedes ven, nosotros estamos más atrás que inclusive nuestros vecinos, que pensamos que son más atrasados que nosotros. Están más adelantados en el tema de postura frente al desarrollo de la energía nuclear. O sea, que es un tema sobre la mesa. Como ingenieros físicos, ustedes están no solamente invitados a la discusión, sino que están invitados a educarse adecuadamente para participar ampliamente en esa discusión. Ahora sí, con esto doy por terminada la charla con ellos y les doy a ustedes la palabra para que hagan las preguntas pertinentes. Los bombardeen, si es el caso, sobre este tema. Empecemos aquí. Bueno, tenía como dos, pero realmente la dar como una. Y es que me estoy pensando mucho con lo que justamente decían de Rockman y con lo que decíamos al inicio de la mente. Y no sé si ustedes llegaron a ver a la miniserie de HBO, que es realmente documental de Chernobyl. Sí, está hablando de que les iba a preguntar sobre si han visto esta serie que se llama Chernobyl, que es basada pues en todo lo que pasó en este desastre de Chernobyl. Y recuerdo algo que dicen en esta serie que me impactó bastante y no sé qué piensen ustedes de ello. Y también tiene un poco que ver con el tema que el profesor Román dejó en el tintero sobre la corrupción, ¿cierto? Y es que al final de todo, por cómo está estructurada la serie, al final de todo están como en el veredicto después de que el tribunal soviético viera como qué pasó, qué tal, y el principal como físico nuclear que estaba encargado del tema estaba dando su testimonio. Y entonces la final dice que no son las varas de oro ni el material nuclear lo que hace explotar una central nuclear como la de Chernobyl, son las mentiras, ¿cierto? Entonces, no sé qué piensan ustedes sobre este tema, si quieren hablar un poco. Ahí, sí, se escucha, sí, ok. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El principal problema apagó, pero no es por corrupción, no, ya volvió a prender. No, realmente la corrupción es una cosa aterradora. Pero, ojo, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, venga, vamos a hacer estas cosas nucleares y estas vainas. Resulta que la agencia internacional, que yo creo que está como muy pellecito, también está como con peleas de mejora. Ahí sí.
Ojo, hay una... Sí, está como... Hay un manejo centralizado desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, del Organismo Internacional de Energía Atómica, y hay una supervisión constante por parte del organismo a todo lo que se haga con energía nuclear, ¿cierto? Y hay una comunicación constante. Está WANO, que es la de los operadores nucleares, ¿cierto? Es como una asociación donde comparten cosas, y prácticamente todo lo de energía nuclear está compartido y centralizado. Hay una página dentro del organismo donde reportan todos los incidentes, inclusive tonterías como que una válvula se cerró anómalamente, tonterías de la operación normal. Entonces es digamos, debido a este tema de la seguridad, está ampliamente vigilado por organismos internacionales. Es decir, si aquí vamos a poner una planta nuclear, no es que vamos a contratar acá a Odebrecht, no mentiras, a cualquier empresa digamos, de acá, cierto, local, y solitos vaya, hágalo. No, tiene una supervisión internacional constante, desde la construcción y en la operación. Yo quiero comentarles sobre la serie, yo la vi, es más, la discutimos en un curso que yo vi, que en ese momento estaba dictando de física de radiación. Fue tema de discusión del curso. Y les invité a que todos la vieran. En realidad la serie está bien montada, pero no dice la verdad de lo que ocurrió, totalmente. Primero solo pone una física nuclear, eso no es cierto. Todos los físicos del momento que eran reconocidos en la Unión Soviética estuvieron alrededor del accidente de Chernobyl. Primera cosa, ¿cierto? Lo segundo, hay muchas cosas ahí que se dijeron que no son tan ciertas, pero lo que dice al final es verdad. Las mentiras es lo que muchas veces pega. Y si una mentira se repite constantemente, se vuelve una verdad. Y ese es el problema. El problema del periodismo también es ese, ¿cierto? La corrupción. Podríamos decir que en el periodismo también existe ese tipo de corrupción, porque se inducen noticias de acuerdo a lo que quieren mostrar, ¿cierto? Entonces, pasa eso. ¿Qué pasa con lo que acaba de decir David? Si nosotros, por ejemplo, en Colombia, nos metieran a un programa nuclear, primero habría que crear una Comisión Nacional de Energía Nuclear, no sé cómo la llamarían, pero debería crearse para tener mayor presencia dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica, ya que nosotros somos uno de los países miembros de esa organización. Y entonces tendríamos acceso a mayor tecnología, a mayor asesoramiento, a mayor cantidad de cosas, becas, cosas y demás que podríamos aprovechar del Organismo Internacional de Energía Atómica, que usa muchos laboratorios, es decir, muchas personas del mundo llegan y, hombre, necesitamos formarnos, por ejemplo, reactores nucleares, no sé, cualquier cosa. Entonces, si tienen acceso a ese tipo de formación, al organismo incluso le dice, hombre, existen esas posibilidades en tales países para que lo hagan. Incluso en aplicaciones agrícolas, en aplicaciones de todo tipo, medicina, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, tendríamos mayor presencia, solamente con una dirección de asuntos nucleares, a pesar de todos los esfuerzos que hace el Servicio Geológico Colombiano, no se tiene esa presencia, porque lo que encuentran aquí es una oficina de asuntos nucleares del Ministerio de Minas y Energía, que es el oficial de enlace con el organismo, y la Dirección de Asuntos Nucleares nada más. Y gente de pronto interesada, como el Grupo de Física Radiológica de aquí de la Universidad Nacional, o el Grupo de Física Médica de la Universidad Nacional de Bogotá. En fin, encuentran eso, no encuentran más. Si hay un programa nuclear, encuentran una cosa que tiene mayor envergadura. Esa sería, digamos, la ventaja de eso. En fin, no sé si eso responde la pregunta que está. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero leer algunos comentarios que hay en el chat, porque tenemos gente conectada en este momento con esta charla. Un primer comentario es: el manejo de residuos y almacenamiento de manera segura es difícil de lograr. Yo creo que con la charla hemos abordado ese tema, pero hay un segundo comentario que me llama la atención, y es: los costos de construcción y desmantelamiento al final de la vida útil de una central nuclear son muy altos y complejos, generan gastos significativos. ¿Qué comentarios tienen ustedes sobre eso del desmantelamiento al final de la vida útil? De acuerdo. O sea, es que ninguna tecnología, como lo ha dicho el profe Anselmo, es inocua, es 100%
libre de pecado. A ver, el desmantelamiento de una planta nuclear es complejo, pero eso está incluido dentro del CAPEX, o el costo nivelado. Ojo, cuando pueden buscar el costo nivelado de plantas nucleares. ¿El costo nivelado qué es? Hombre, ¿cuánto vale todo? Desde que yo decido implementarla hasta que yo la desmantelo. Y si bien es costoso el desmantelamiento, y pueden buscar, pues se llama LCOE, pues si no tienen LCOE, el LCOE de las plantas nucleares es competitivo. ¿Pero por qué es competitivo si eso tiene el desmantelamiento? Porque ya las nuevas plantas nucleares, al ser modulares, tienen unos costos de instalación relativamente bajos y unos costos de desmantelamiento, hay unos costos asociados, eso es indudable, pero son mucho más bajos que las anteriores. Razón, porque son modulables, ¿cierto? Eso es una de las razones. Entonces, ahí hay unos costos de desmantelamiento, que es complejo, claro, pero es que también no podemos olvidar algo. Es que cuando usted termina la vida útil de una central hidroeléctrica, por ejemplo, en teoría usted tiene que dejar las cosas como las encontró. Hágale pues, vaya pues, hágale pues, quite la presa, vaya pues, desinunde y vuelva a dejar como las encontró, porque eso es lo que exigen las licencias. Tiene que encontrar las cosas, dejarlas como las dejó cuando quita cualquier tecnología. Y en eso, digamos, una hidroeléctrica también tiene unos costos de desmantelamiento muy altos. Una nuclear también muy altos y muy complejos. Por eso necesitamos personas altamente capacitadas para cuando lleguen esos momentos. Que bueno, pueden pasar 40, 50, 60. De hecho, hay plantas que se están repotenciando a otros 40 años. ¿Cierto? Hay plantas que van a durar 80 años. 80 años. No vamos a preocupar ya porque lo vamos a dar dentro de 80 años. ¿Cierto? Yo creo que en 80 años miramos a ver cómo es la tecnología. Volvamos aquí a la sala. Yo quisiera otra pregunta allí. Por favor, Diego. Entra acá la referencia, pero y entendí que en realidad la parte no limpia. Cuando entran las plantas térmicas a funcionar, el costo de ese nivel térmico cuando llega al punto de producción la lleva el usuario final. Por eso es el que lleva el costo. ¿Qué pasaría en este caso? Cuando entran a sacar esas plantas térmicas que entran a nuclear, cuando sacan a funcionar, también se engaña el costo para el usuario. Y bueno, no tendría ningún beneficio en costo para el usuario. Bueno, la rampa de subida y rampa de bajada, sí hay unos costos asociados. Ahí nos meteríamos a explicar cómo funciona el mercado de energía mayorista. Pero no vamos a entrar en eso, y digamos que eso es muy marginal de lo que pagamos, ¿cierto? Las rampas de subida y las rampas de bajada, ahí no está el precio, ¿cierto? El precio, digamos, ahí me traería un tema que es bastante complejo a un curso, pero voy a tratar de ser muy práctico. Cuando nosotros pagamos la energía, pagamos 4 componentes: generación, transmisión, distribución y comercialización. Vamos a hablar de la generación. En la generación, nosotros tenemos, las empresas tienen distintas estrategias comerciales para tratar de estabilizar o que sus usuarios tengan el menor costo. El 80% más o menos, hay unas que tienen 70, 80, otras 50, lo que sea. Yo lo contrato, y lo contrato mucho tiempo atrás. Entonces yo llego con el generador, yo soy un comercializador, y voy donde el generador y le digo, venga, la energía del 2027, ¿a cuánto me la vas a dejar? Ah, la voy a dejar a tanto, no, está muy cara. Entonces empieza una negociación. Más o menos es así, digamos, poniéndolo lo más, porque tiene unas complicaciones. Y el otro 20% entra en bolsa, ¿cierto? Que la bolsa va a depender de la expectativa que yo tenga de cuánta agua voy a tener, porque el que margina el precio de la bolsa es la última planta despachada. Cuando yo tengo el agua amarrada, porque es que yo no sé, no es amarrada de forma malintencionada, ¿cierto? Sino que la tengo es porque es que, venga, yo ya veo que en diciembre no me va a llover, entonces yo tengo que tener generación en diciembre, ¿cierto? Entonces la estoy guardando para en diciembre irla soltando de a poquito. La última que margina es una térmica. Aquí, si hubiera una planta nuclear, esperaríamos que marginara, ¿cierto? Que marginara, que pusiera el precio, ¿cierto? Que fuera la que pone el precio.
La migración de las plantas de carbón a nuclear es algo que ya se está empezando a pensar en el mundo, y de hecho Estados Unidos, me puedo equivocar en el país y me disculpo, creo que fue a Polonia, puedo equivocarme, a Polonia, Suecia, le dio una subvención para que pasaran unas plantas de carbón a nuclear. Eso ya se está haciendo. Y es algo que se está empezando a hacer. Las térmicas en particular, y cuando hablaste de las rampas de subida y bajada, eso puede durar varios días, pero las nucleares tienen una ventaja, y es que sí pueden operar, digamos, usted puede desligar el circuito que va a la turbina y bajar la potencia a pesar que tengas el reactor funcionando pleno. ¿Por qué? Porque le pones menos gas, menos inercia. Pero ya me metía con algo muy técnico. La respuesta es, tienen una mayor margen de maniobra, ¿cierto?, que una térmica de carbón, ¿cierto? Le puede subir y bajar más la potencia, porque tiene 3 circuitos, ¿cierto?, de agua, y yo puedo manejar simplemente dejando salir gas, vapor, perdón, y no pasarlo por la turbina, a pesar que tenga el reactor a full. Porque de hecho una planta nuclear, y valga la pena decirlo, está hecho para que funcione 24 horas al día, no apagarla, ¿cierto? No apagarla. Entonces es una energía que va a ir en la base en el despacho. ¿Cierto? Quisiera darle la palabra a Javier Enrique, que está en línea, de Ejercicios JN. Muy buenas noches, no sé si me escuchan todos. Buenas noches, aquí desde Argentina. Bueno, yo fui alumno del profesor Anselmo, Javier Martínez. Actualmente estoy trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Trabajo en un laboratorio de instrumentación y control. Actualmente también soy docente de la carrera de Ingeniería Nuclear en el área de instrumentación. Soy especialista en energía nuclear y en seguridad nuclear, ¿sí? Actualmente, en el lugar donde yo trabajo, estamos haciendo el reactor nuclear RA10, que es un reactor de investigación, ¿sí? Digamos que yo estoy actualmente a cargo de lo que sería el sistema de potencia, toda la parte, la unidad que se llama UDAE, y bueno, ha sido un trabajo muy fascinante los últimos 10 años, ya que participé desde la ingeniería, la arquitectura, de la instrumentación, hasta el desarrollo al 100% de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del instrumental, ¿sí? Yo soy ingeniero de desarrollo, ¿sí? Y he trabajado de la mano con ingenieros nucleares y ingenieros electrónicos de la comisión, ¿sí? Y bueno, quería consultarles tanto a Galeano como al profesor Anselmo, si entre la propuesta que se le va a hacer a la nación, ¿qué tipo de reactor piensan que es más viable para Colombia? ¿Sí? Porque tenemos los reactores de los tipo CANDU, los PWR o los PWR, ¿sí? ¿Cuál es el reactor estratégicamente más conveniente para Colombia? ¿Sí? Y la otra pregunta es, pues me imagino que ustedes saben más, están en tema y saben de la trayectoria que tiene Argentina en cuanto a la formación del personal, ¿no? O sea, de la formación académica. Que Argentina, junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, en cada centro atómico tiene un instituto que se encarga de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Balseiro es el que se encarga del desarrollo humano en cuanto a la ingeniería nuclear y lo que es propiamente los reactores nucleares. El Instituto Sábato es el que se encarga del desarrollo de la ciencia de los materiales, de qué tipo de materiales se deben usar para los diferentes reactores. Y el Instituto Dan Benison, que se encarga de las aplicaciones, ¿sí? Eso por un lado. Y si también tienen contemplado dentro del programa nuclear que se quiere presentar, el más desarrollo de reactores de investigación, dado que los reactores de investigación, aparte de jalonear la
Medicina nuclear actualmente también tienen un papel muy grande en el desarrollo de semiconductores que se usan o que se van a empezar a usar con la transición energética de utilizar, por ejemplo, más autos eléctricos. Entonces, no sé si también tienen contemplado esa parte. Y bueno, y por aquí a la orden, tengo mucha experiencia en la instrumentación y bueno, me gustaría contactarlos. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que obviamente te vamos a contactar a Luis Guarín, que seguro es colega tuyo y está conectado, ¿cierto, Luis? Luis Guarín es egresado de acá de la Nacional, además que está conectado, no sé. Luis, ¿estás ahí? Estamos como en la Ouija. Luis, ¿estás ahí? Sí, lo vi en el chat. Bueno, pero, o sea, seguro los vamos a molestar, pues, eso sí, segurísimo. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de reactor? Para potencia, bueno, el primer reactor, que casi que me atrevería a decir que con seguridad, pero con seguridad no hay nada en esta vida, sería de investigación, ¿cierto? De investigación para radiofármacos, que está muy focalizado en el tema de lo que va a ser la ley nuclear para Colombia. Pero la segunda derivada del problema, que va a ser los reactores de potencia, que es para generar energía eléctrica, casi también que con seguridad, casi, ¿cierto? Que habrá que hacer los estudios, obviamente, todo tiene que llevar su rigor técnico, sería un reactor pequeño, un SMR, Small Modular Reactor, tipo posiblemente también PWR, razón, porque es lo que están produciendo. Nivescale está produciendo PWR, TerraPower, PWR, ¿cierto? Que es un tipo de reactor, no me preocupen por eso. El único que yo sé, pues estar equivocado, que está construyendo un BWR es Hitachi, ¿cierto? Pero digamos que eso ya era parte pues, de los estudios. No sé, profe, ¿qué más? No, Javier, ¿qué tal? Me alegra mucho verlo. Javier es ingeniero físico de aquí en la universidad, estuvo en el grupo de física radiológica, él estuvo en la dirección de asuntos nucleares trabajando un tiempo allá y de ahí se fue para Argentina. Y vemos pues su desarrollo profesional que ha tenido allá y seguramente lo que le vamos a pedir es que nos mande un correo para tener el contacto directo con Javier. Y aprendió a hacer preguntas carnudas. Y así. Bueno, Luis también, exactamente. Seguro que los vamos a molestar porque la Argentina tiene mucha experiencia en esta área. Dentro del programa pues, de especialización que estamos pensando, hay un tema efectivamente de los tipos de reactores nucleares. Y sin duda, pues aquí habría que mirar. Y muy posiblemente el día que se trabaje en eso y que el gobierno decida meterse, digamos, en los programas nucleares, pues se decidirá cuál es la negociación que se va a hacer y qué tipo de reactor se va a tener o qué tipos de reactores. Sin duda, pues hay reactores productores de radioisótopos para medicina, hay reactores de investigación, solamente de investigación, hay reactores de potencia, en fin, hay diferentes tipos y hay diferentes tipos de diseño también, depende del interés que se tenga, de su aplicabilidad y demás. Sí, claro, eso es cierto. Y además estamos solicitando colaboración de Argentina, que tiene que ser inicialmente, en teoría, virtual. Posiblemente breguemos aquellas pasantías también por Argentina, que ya no serían virtuales, por supuesto. En fin, hay otra serie de cosas pues ahí que habría que conversarlas sobre este tema de la especialización. Yo diría que es más, en este momento está trabajando en la ley de protección radiológica y seguridad nuclear que se está moviendo ahora en el país y ahí pues van a entrar todos los intereses posibles. Van a estar los médicos detrás del reactor productor de radioisótopos para la medicina o para radioterapia si se necesita. Radioterapia utiliza iridio 192 en braquiterapia. Por lo demás utiliza son aceleradores. ¿Sí? En el tratamiento de cáncer, en medicina nuclear utilizan yodo 131 y otra serie de materiales como tecnicium 99 y otros materiales más que pueden salir incluso de ciclotrones como tienen uno aquí en Medellín. Pero bueno, esas son cosas que se van respondiendo y Javier, bienvenido a algo.
Muchísimas gracias, profesor Anselmo, profesor Román, David, muchas gracias por la palabra. Una alegría verlos desde la distancia. Y sí, bueno, por aquí a la orden, aquí hay mucho potencial para capacitar a las personas. El Instituto Balseiro tiene una capacidad impresionante de capacitación. Y bueno, por aquí a la orden, ahí en el chat les escribí mi correo, por aquí a la orden, y mucho gusto de esta charla, que la verdad era una de las preguntas que me hacía yo, porque un país que quiera industrializarse tiene que pensar en la energía nuclear. Bueno, volviendo aquí a la sala, yo creo que hay tiempo solamente para una última pregunta, porque David debe salir volado para el aeropuerto. Esperemos que llegue bien a Bogotá y tenga una buena discusión que el foro de hoy lo haya inspirado. ¿Quién es el? Luis, prende el micrófono. Luis, puedes prender el micrófono. Dale, Luis. No, pero prende el micrófono, hombre. No te escucha. Luis, no te estamos escuchando. Ah, no, hermano. Luis les voy a contar, vea. Luis es egresado de acá, de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, no, Luis. ¿Se me escucha? Sí. Ah, listo. Bueno, como decía David, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, ingeniero químico. Soy especialista en energía nuclear de acá de Balseiro. Actualmente candidato a doctor en ingeniería nuclear también de Balseiro. Soy docente de Balseiro de instrumentación nuclear, de mediciones nucleares y neutrónica también. Una de mis preguntas que yo le quería hacer al profesor Anselmo, al profesor Román, era, bueno, ¿cuán respaldo hay desde la Universidad Nacional para tratar de impulsar esta iniciativa de la especialización y cómo ven el panorama de aceptación en el medio para lanzarnos con una especialización de la que estamos proponiendo? Es oportuno el momento. El momento es propicio precisamente por todo lo que se ha explicado en esta charla. Por parte de la gestión en la universidad, somos receptivos y estamos trabajando en el documento. Y pienso que ya Anselmo o David pueden precisar más sobre la pertinencia del programa en el ámbito ya propiamente político y económico del país. Yo quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que hacía José. Es que, complementando a lo de David, inicialmente Colombia necesita un reactor nuclear de investigación y de potencia para suplir su necesidad de radiofármaco, pero también para transitar tecnologías que pueden generar un impacto económico muy positivo. Adicionalmente, para comenzar a dominar parte del ciclo combustible, que es esencial para embarcarnos en tecnologías como la nuclear. Aunque es interesante el tema de los reactores modulares pequeños, yo consideraría seriamente una instalación clásica, porque Colombia tiene un déficit de energía eléctrica importante. Y colocar una central grande, por ejemplo, en un centro, como es Bogotá o Medellín, ayudaría a cubrir esa necesidad de energía eléctrica que tenemos en el país. No, eso es como una recomendación para ahora, para la reunión en Bogotá. Eso es para la reunión que va ahorita, Luis, ahorita hablamos. No, mentiras, pero sí, o sea, eso es inclusive se ha planteado eso, venga, estamos hablando de pequeños reactores, ¿cierto? Pequeños de algunas decenas de megavatios, ¿cierto? Ya cuando hablamos de grandes es más de 300 megavatios. Guatapé son como 500, 600 megavatios y Pituango 1200, 2400 cuando entre todo. Entonces, bueno, ¿qué tal por uno de esos grandes? Bueno, habrá que hacer los cálculos, ¿cierto? Eso ya sí es por dicho, Pablo, necesitamos a ustedes que estudien esa especialización para que nos ayuden a resolver esa pregunta. Si Luis tiene razón o yo tengo razón, ¿sí o qué? Perfecto. Yo
Me da mucha pena con ustedes porque yo he visto muchas manos levantadas, pero pensaba que podíamos quedarnos más tiempo, pero realmente David tiene que viajar con urgencia a Bogotá. Lo que sí podemos hacer es volver a tener una reunión como de este tipo, porque veo que hay mucho interés por parte del estamento estudiantil sobre estas posibilidades, y creo que sí vale la pena ir precisando esto como una perspectiva real de la ingeniería física, que debe incluir desde el pregrado hasta el posgrado, como este tipo de especialidades. Yo les agradezco mucho la asistencia a este foro. He visto 60 personas conectadas en línea con este foro. Excelente. Espero que hayan quedado satisfechos y agradezco a David y a Anselmo su presencia aquí y espero que ustedes hayan quedado motivados para estudiar esta perspectiva de desarrollo, tanto de la disciplina como perspectiva de desarrollo energético del país. Muchas gracias.